Bien, ya en otras ocasiones habíamos estudiado el concepto de principios generales del derecho como fuente formal del derecho, pero no lo habíamos analizado a profundidad, solamente lo vimos ahí en el video de fuentes del derecho, pero es hora de analizar el concepto y algunos ejemplos, porque yo sé que algunos seguidores de este canal son estudiantes de derecho y a veces los conceptos que se les proporcionan pues requiere también analizarlos en la práctica, en ejemplos prácticos. Eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Vamos a iniciar con el concepto y posteriormente analizaremos algunos con varios videos, algunos de los principios generales del derecho más importantes, porque desde que entramos a la carrera de derecho pues nos inundan con estos principios y los utilizamos realmente pues el resto de nuestra vida, en nuestra etapa profesional, pero también en la particular de repente sacamos estos principios generales del derecho. ¿Cuál es su concepto? Bueno, a mí me gustó este concepto. Son verdades jurídicas indiscutibles de carácter general, elaboradas por la ciencia del derecho, que permiten así al juez que pueda dar la misma solución que el legislador hubiera dado si hubiera previsto el caso, con la condición de que sean congruentes con las normas jurídicas cuya laguna o vacío van a llenar. Y así, aunque es un concepto bastante extenso, podemos reducirlo y quedarnos con la primera parte del mismo, que es la fundamental, y así recordar que los principios generales del derecho son verdades jurídicas indiscutibles de carácter general, elaboradas por la ciencia del derecho. Y recordar con esto lo que mencionaba Giorgio Del Vecchio. El jurista, a diferencia del leguleyo, no puede darse por satisfecho con lo que en la ley está escrito, sino que debe además investigar su fundamento intrínseco. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en su artículo 14, tercer y cuarto párrafo lo siguiente, y nos va a servir esta información para algunos principios generales del derecho que vamos a desarrollar. El tercer párrafo nos establece lo siguiente: en los juicios del orden criminal, es decir, en materia penal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. De hecho, este párrafo está fundamentado en un principio general del derecho que es: no hay delito ni pena sin ley. El cuarto párrafo de este artículo 14 nos establece lo siguiente: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, en materia civil, y ampliándola un poco a otras áreas, a otras materias del derecho, siempre y cuando no sea la penal, o en materia tributaria, fiscal, que también hay otro principio general del derecho que vamos a analizar, que nos establece que no hay tributo sin ley, que no hay tributo si no está previsto en la ley. Entonces aquí la misma Constitución permite, ante las lagunas de la ley, el que se apliquen. Si no hay ley, en primer lugar, la sentencia definitiva en materia civil deberá ser conforme a la ley o a su interpretación, y a falta de ley, entonces se deberá fundar en los principios generales del derecho. En materia civil, pues, el juez no tiene facultad para no resolver un asunto argumentando que no está en la ley. Él tiene que resolver. Y eso nos remite a la segunda parte de los principios generales del derecho. Estos principios permiten al juez que pueda dar la misma solución que el legislador hubiera dado si hubiera previsto el caso. Nada más, la condición es que sean congruentes con las normas jurídicas cuya laguna o vacío van a llenar. Y es hora de ver algunos ejemplos, algunos principios generales del derecho y cómo se aplican, cómo tienen aplicación en la práctica y cómo las leyes se fundamentan o se fundan en ellos para regular ciertas cuestiones jurídicas. Y también vamos a ver algunas excepciones a esos principios que están en la misma ley. Uno de ellos muy conocidos es: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De seguro que ya lo habían escuchado, pero ¿dónde lo aplicamos? ¿Dónde la misma ley
se funda en este principio? Pues vamos a ver nada más 3 casos en materia civil: en bienes, en contratos y en obligaciones. En bienes, cuando ustedes estudian la propiedad, el concepto de propiedad, se estudia la accesión, que es una de las formas de adquirir la propiedad, y que consiste en el derecho que tiene el propietario de una cosa de apropiarse todo lo que ella produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. Si tú eres dueño de este inmueble, puede ser una casa, un rancho, incluso un ser vivo como algún animal, entonces el propietario de lo principal es dueño también de lo accesorio. Y lo accesorio será todo aquello que se le una o incorpore al bien natural o artificialmente. Naturalmente se dará la unión o incorporación de un bien a otro sin que para ello intervenga la voluntad humana, la voluntad del hombre. Y la accesión artificial es la unión o incorporación de un bien a otro mediante la intervención de la voluntad humana. Esta figura, pues, de la accesión está regulada por el Código Civil. Por ejemplo, si ustedes son dueños de ese inmueble y de repente alguien planta, siembra o edifica en ese terreno que es de ustedes, al ser ustedes los dueños de lo principal que es el inmueble, pues por accesión también se vuelven dueños de todo lo que se le une o incorpora natural o artificialmente. Así el Código Civil señala que todo lo que se une o incorpora a una cosa, lo edificado, plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que dispone el mismo Código Civil, porque hay ciertas reglas. Pero a grandes rasgos eso es lo principal de la accesión, y viene precisamente regulado a través de este principio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Accesión, ¿por qué? Porque se están uniendo o incorporando al bien principal cosas que la misma ley considera como accesorias. Y es lógico, en este caso, por ejemplo, hay otro artículo del mismo Código Civil que señala: el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno. Cuando es de mala fe, tú tienes conocimiento que ese inmueble o ese terreno no es tuyo, no es de tu propiedad, y sin embargo estás sembrando, edificando o plantando en ese terreno que es ajeno, que sabes que es ajeno. Entonces la consecuencia que establece en estos casos el Código Civil es que pierde lo edificado, plantado o sembrado sin que tenga derecho de reclamar indemnización alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa. Aquí entonces está perfectamente identificado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien es dueño de lo principal es dueño de lo accesorio, de todo lo que se le una o incorpore natural o artificialmente al bien considerado por la ley como principal. Posteriormente en un video vamos a ver la accesión en particular y su desarrollo, porque tiene muchos matices, pero a grandes rasgos es para que se entienda cómo se está aplicando en la misma ley este principio general del derecho. En contratos también se utiliza este principio al regular los contratos accesorios. Cuando ustedes analizan en contratos, pues las diferentes clasificaciones que de los mismos hay, y que también pueden ver esa clasificación en este canal, hay contratos principales, independientes, que tienen vida o nacen a la vida jurídica, por decirlo así, por sí mismos. Pero hay contratos accesorios que dependen de uno principal y que siguen la suerte de lo principal, volviendo a aplicar este principio. En el Código Civil se establecen 3 contratos accesorios: la fianza, la prenda y la hipoteca, que son contratos de garantía. Su mismo nombre nos lo está diciendo. Sirven para garantizar una obligación que surgió en un contrato principal. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Por ejemplo, si ustedes piden dinero prestado a alguien, tendrán que celebrar el contrato principal de mutuo, más comúnmente conocido como préstamo. Pero regularmente el prestamista también pide que venga, a lo mejor en el caso de la fianza, un tercero como fiador,
a comprometerse a pagar por el deudor si éste no lo hace. Igual en el caso de la prenda o la hipoteca, que también son contratos accesorios y de garantía, si no le pide a un fiador, el prestamista le va a pedir a lo mejor que deje algo en prenda. Por ejemplo, un auto, una joya, etc. Para el caso de que no le pague la obligación principal, entonces pueda solicitar la venta del bien dado en prenda. Y con el producto de la venta, con el precio que se llegue a pagar al final, pues entonces se cumpla con la obligación principal. Igual en el caso de la hipoteca, pero refiriéndose a bienes inmuebles. Esos son los 3 contratos accesorios. ¿Y dónde se aplica este principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Que como están ligados y tienen vida, surgieron a la vida jurídica gracias a un contrato principal del cual dependen. Lo que suceda con el contrato principal afecta al accesorio. Si, por ejemplo, el contrato principal es nulo por cualquier causa, lo mismo afectará al contrato accesorio y ya no habrá obligación. De ello se beneficiará, por ejemplo, el fiador. Entonces, eso va a permitir al fiador también liberarse de su compromiso, de su obligación, porque no va a surgir esta, dado que el contrato principal es nulo y de eso se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque se aplica el principio general del derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Este principio general del derecho también se aplica en materia de obligaciones. Cuando se analiza la extinción de las obligaciones, también lo pueden ver en un video aquí en el canal, veíamos que la remisión es, en pocas palabras, perdonar la deuda. Por eso la extingue. Y el Código Civil nos señala que cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos que la ley lo prohíba. Por ejemplo, los alimentos. Pero hay algo muy importante donde se aplica este principio en la ley al regular la remisión, que es lo siguiente. La condonación de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistentes las primeras. Es decir, vamos a suponer que ustedes les prestaron dinero y pues se pactó que iba a ser un porcentaje de interés mensual. X porcentaje, el que ustedes quieran ponerle. Si el acreedor, el prestamista, decide perdonarles los intereses es algo accesorio. Lo principal es el capital, es el dinero que se te prestó. Los intereses es la ganancia que va a llevar el prestamista cuando tú le empieces a pagar, según hayan pactado. Entonces, aplicando otra vez este principio, el legislador establece, si te perdonan lo principal, que es el capital, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, te prestaron 5,000 pesos y quedaron que iba a ser un 6% de interés mensual, un 5% de interés mensual, por ejemplo, pagadero a 12 meses, y resulta que te perdonaron los 5,000 pesos, es decir, lo principal. Entonces automáticamente se consideran también perdonados los intereses. Se extingue la deuda, ¿sí? Muy diferente si lo que te perdonan son los intereses. A lo mejor te prestó un amigo y después te dice no te preocupes por los intereses. Ojo, porque a la inversa no sucede igual, ¿sí? Te están perdonando lo accesorio, que son los intereses, pero lo principal, los 5,000 pesos que te prestaron, eso sigue vigente, eso sigue siendo una obligación. Y aquí con esto tenemos pues los 3 casos en que la misma ley aplica este principio general del derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En los bienes, en la accesión, en los contratos al regular los contratos accesorios y finalmente en obligaciones en la remisión. Espero que les guste este video. En caso de que quieran que analicemos algún principio general del derecho en especial, pueden colocarlo como comentario para atenderlo y hacer un video especial al principio general del derecho que tengan duda. Gracias.